Que Dios le guarde. Gracias por estar aquí este domingo. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Amén. Y algo que hemos estado escuchando desde el comienzo de este programa es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están en esta mañana con nosotros. Que Dios le bendiga. Tenemos una visita por acá. Que Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que nos van a estar viendo a través de el YouTube. Que Dios les bendiga también. Vamos a empezar este tiempo con una serie de predicaciones que van a tratar sobre la fe. Y el tema de esta serie en completo se va a llamar Viviendo por Fe. ¿Cuántos viven por fe? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Entonces significa que nosotros vivimos por fe y para fe. Vamos a entender algunos principios básicos de la fe y le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos de Romanos 5. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga su palabra. Para hablar de la fe tenemos que entender cuál es la base de la fe. Y vamos a leer en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y tenemos que resolver una pregunta: ¿cómo somos salvos? Si alguien viene a usted y le pregunta: oye, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O cómo soy salvo? ¿Cómo puedo yo decirle a alguien yo soy salvo o tú puedes ser salvo? ¿Cuál sería la respuesta? Muchos cristianos se equivocan en esta respuesta. ¿Cuál sería su respuesta? Alguien que me pueda decir en esta mañana, allá arriba o acá abajo, ¿cómo sabemos que usted es salvo? Porque ha recibido a Cristo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quién está de acuerdo? ¿Ah? ¿Quién dice otra cosa?
¿Qué está escrito? Entonces, ¿cómo soy salvo? No. Soy salvo por la fe. Por la fe. Sí, en Jesucristo, creyendo, confiando en Él, aceptándolo, sí, pero es por la fe. Esta pregunta me lo hicieron en el seminario y todos dijimos la respuesta que ustedes dijeron. No se preocupe, yo también me equivoqué. Y el profesor nos dijo, no, están errados. Y nosotros, pero no, hay que recibir a Jesús, hay que creer. La respuesta es por la fe. Por la fe. Por eso es que es importante que todo hijo de Dios, todo cristiano, sepa qué es la fe. ¿Cómo o dónde se basa la fe? Porque de ahí depende su vida. Sí, sabemos que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, pero la fe es una cosa importante en la vida de un cristiano. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Por medio de la fe en Jesucristo. Sí, y ahí hablamos de creer en Cristo Jesús. Hay algo que dice aquí este versículo, que no nos debemos avergonzar. En otras palabras, que debemos ser sinvergüenzas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo se desata ese poder? Por medio de la fe. Y eso nos hace ser sinvergüenzas. O sea, no tenemos vergüenza de decir que Dios tiene poder. Por eso es que mucha gente, cuando uno le evangeliza o le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas a Jesús. Mucha gente dice, no puede, Dios no puede tratar conmigo porque yo soy así, asado y cocinado. Dios no me puede cambiar, nadie me ha podido cambiar. Pero ellos no han entendido que la fe en Cristo Jesús desata el poder del evangelio. ¿Cuántos recibieron ese poder cuando llegaron a los pies de Cristo? Poder. Y uno no tiene que avergonzarse. Siempre usamos este versículo para decir, no te avergüences de Jesús. Dígale al que está a su lado, no te avergüences de Jesús. Porque hay mucha gente que se avergüenza a veces de cargar una Biblia o de venir a un templo o de decir que es cristiano. Sí, pero lo que está diciendo ahí es que no te avergüences del poder de Dios. Porque tú eres un testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos son testimonios del poder de Dios? Sí, somos testimonios de eso. Porque Dios obró en nosotros con gran poder. Y este poder lo usamos o lo transmitimos para salvar a otros. Qué interesante, ayer nos encontrábamos con un hermano que me dijo en esta semana, pastor, regáleme un poco de aceite ungido. Y yo le pregunté, ¿hay alguien enfermo en tu casa? No, fui a visitar a un vecino que recién lo trajeron de la clínica muy grave y ahora está en su casa, pero no se puede mover, así que yo fui a ungirlo. No me avergüenzo, no porque la gente te va a decir, eres hermanito, y tú dices, no, yo no soy. No es esa clase de vergüenza, es la vergüenza de no tener temor de transmitir el mensaje del evangelio, el poder de Dios para salvar a otros por medio de la fe. ¿Está entendiéndolo? ¿Lo entiende? Diga amén conmigo. Sí. Ese es el primer principio, esa es la base de la fe, la salvación en Cristo Jesús. Leamos el verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos la base, que es la salvación.
Recuerde, todo está conectado con la fe, pero ahora vamos a poner los cimientos de esa fe. Y para entender los cimientos de la fe, tenemos que hablar de la justicia revelada en Cristo Jesús a través del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, el anuncio de las buenas nuevas. O sea, tiene que haber un mensaje. Usted es portador de un mensaje de buenas nuevas, y ese mensaje de buenas nuevas es la justicia revelada de Dios por medio de la fe. Gracias. ¿Está entendiendo cómo se conecta esto? ¿Cómo vamos a poner los cimientos de la fe? No es solamente que le digamos, cree en un Dios sanador, cree que Dios te sana. No, es que tú tienes que tener una base de tu fe. Porque, ¿sabe una cosa? La gente en el mundo puede creer también. ¿Usted ha visto casos de gente que no es creyente y es sanada? ¿Lo ha visto? Sí, sí. Y tienen fe, sí, pero la fe del Hijo de Dios es distinta, porque tiene una base que no se mueve, porque está basada en la salvación en Cristo Jesús. Porque el problema está cuando no te sanas, el problema está cuando no tienes trabajo, el problema está cuando no te salen las cosas bien. Entonces, ¿dónde está tu fe? Por eso muchos se han ido. ¿Por qué? Porque no tuvieron una base, porque no tuvieron los cimientos. ¿Está entendiendo dónde se basa la fe? No es simplemente en decir, yo tengo fe y voy a salir a derrotar a los demonios. No, no es suficiente con eso. Es que usted tiene que saber dónde está basada su fe, dónde está centrada su fe y cuáles son sus cimientos. Cuando dice aquí el apóstol Pablo que es revelada por fe y para fe, hay tres ideas. Habla desde la fe y hacia la fe. Voy a tratar de explicar esto. Es como la idea de sale y vuelve a entrar. El término hebreo que se utilizó allí es como alguien que sale de su casa y que vuelve a entrar. Y para entender mejor esta idea es que nosotros tenemos que tener una fe de principio a fin. Por eso es que creo Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, le decía a Pedro, estoy orando para que tu fe no falte. Porque nosotros creemos en fe por fe. Quiere decir que la fe tiene un inicio y que la fe continúa. ¿Ha visto la idea de una espiral? Usted puede ver que la espiral puede ir hacia afuera, pero si usted la mira bien puede ser que esté para adentro. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder centrípeto y el poder centrífugo. Se lo explico. El poder centrífugo es cuando usted saca algo, y el poder centrípedo es cuando eso algo vuelve a usted. Es interesante este principio, porque significa que yo tengo fe y esa fe se proyecta, pero esa fe regresa otra vez a mí. Y allí comienza a alimentarse mi fe. ¿No leyó hace un momento los versículos de Romanos 5 que hablaba de la tribulación? Porque es en la tribulación que tu fe comienza ¿a qué? A crecer. Pero es cuando tú la proyectas y cuando esa fe vuelve a ti. Mire qué interesante este principio. Yo no lo había entendido, pero escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo algunas enseñanzas, ahora entiendo eso. Que la fe no es solamente para mí.
sino la fe es para proyectarlo hacia afuera. Y una vez proyectada hacia afuera, va a volver a ti. Porque si tú pasaste la tribulación, ¿cuántos han pasado tribulaciones? ¿Y cuántos salieron de esas tribulaciones? ¿Y cómo salió su fe? ¿Menguada o fortalecida? Fortalecida, pues. Porque usted ya pasó la prueba, usted ya pasó la tribulación. Y como dice el apóstol Pablo, todo trae como consecuencia algo: esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Dice finalmente el justo. El justo. Mire, esta es una palabra a veces como muy grande para nosotros. ¿Quién podrá levantarse y decir: pastor, yo soy justo aquí, yo soy justa aquí? Pero ahí dice que el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Sabe qué? Ese título no nos queda grande a los hijos de Dios, porque hemos aprendido a vivir en justicia de Dios. Tú no eres justo porque eres una persona justa. Eres justo por la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Está entendiendo? Ese título no es de nosotros. Es porque creemos en Jesús, y esa justicia salvadora hace que nosotros seamos justos. El justo vive por fe, por la fe. Y sabe que últimamente el justo está viviendo por otras cosas. El justo está viviendo por el trabajo. El justo está viviendo por el dinero. El justo está viviendo por las circunstancias. El justo está viviendo por lo que sucede en la televisión o en las noticias. ¿Le ha sucedido eso a usted? Sí. Y nos hemos olvidado que el justo vive por la fe. Pero tú te llenas la mente de tantas cosas. Hoy escuchaba en la mañana que el problema mayor que tenemos con este virus es nuestra mente. ¿No se ha dado cuenta de eso? La noticia sale que hay nueva cepa. Ay, yo creo que ya me dio la nueva cepa. Que si no sabemos si ni siquiera si está aquí en Ecuador. Y por ahí dicen que hay uno que ha venido y está por ahí por Babahoyo. No sé por qué se la han cogido contra la provincia de Los Ríos. Y comenzamos a sentir los síntomas. Ay, dolor de cabeza. El justo vive por la fe. Nos hemos olvidado de ese principio. Nos hemos olvidado de esa base. No es la pastilla. Algunos dicen: ay, vamos a comprar la pastilla, que esa es la pastilla efectiva. No es la pastilla. No es la dosis. Ni siquiera el toser. Alguien dice: uy, tosió, ay, váyase para allá. No, ¿qué pasó? El justo vive por la fe en Cristo Jesús. Diga amén. Gracias, Señor. Pero tenemos que entender, volvamos a Romanos 5, versículo 1. Ya establecimos la base, ya establecimos los cimientos. Ahora hay que ver qué hace esta fe. Y la fe hace dos cosas. La primera es justifica. Vamos a leer Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la justificación? Y esta es otra de las bases teológicas que todo cristiano tiene que tener, y usted tiene que recordarlo una vez más. ¿Qué es la justificación? Alguien una vez me enseñó cómo podemos nosotros graficar la justificación.
y es cuando vemos un juicio. Tenemos al juez, que es el Padre Celestial, pero tenemos también al acusado, que somos nosotros, el pecador. Y hay un abogado defensor que se llama Jesucristo. Pero también hay un abogado acusador o fiscal que se llama el diablo, Satanás. Y los dos están allí. Y el diablo está diciendo: no, pero mira lo que tu hijo te falló, ha pecado. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano. Ya estuviera en el cielo, sí, si no ha pecado. ¿Cómo entendemos la justificación? Cuando por todos esos pecados y aún la acusación del diablo, nosotros tenemos una condena. Tenemos una condena. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que hace nuestro abogado? Que no hace ningún otro abogado. Déjeme decirlo, que esto no lo hacen los abogados normales que nosotros conocemos. Este abogado dice: yo tomo la culpa de ese acusado. Amén, diga gracias Señor, porque Jesucristo tomó tu culpa, tomó tu pecado, tomó tu condena y le dijo al juez, que es el Padre: Padre, yo cargo con toda la responsabilidad. Eso es justificación. Es cuando Jesucristo toma tu lugar y tú eras el condenado. Tú eras el que debía ir a la cárcel. Tú eras el que debías pagar. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Tomó tu lugar. Eso es la justificación. ¿Y se logra por medio de qué? La fe. Se va dando cuenta cómo estamos encajando este asunto de la fe, que no es un simple creer por creer. Se basa en la justificación. Dice allí que es paz con Dios. Romanos 1:18. Miren lo que dice allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Nosotros éramos sujetos de ira. Por el pecado. Nuestra condena era el infierno. Pero por la justificación, nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos también una entrada a la gracia. Esta palabrita nunca debe de faltar para un hijo de Dios: la gracia de Dios. ¿Por qué usted está sentado allí? ¿Por qué seguimos vivos en este mundo? Por la gracia de Dios. Y esta gracia se desata, ¿por qué? Por la justificación. Porque no merecíamos. ¿O usted se merecía que Jesucristo tome su lugar? No, ninguno de los otros lo merecía. Entonces es gracia. Es gracia inmerecida. Es algo que nosotros no merecíamos. Y por último habla de que esta justificación debe hacernos estar firmes y esperanzados. Ahora se da cuenta dónde se basa la esperanza de un cristiano. Sí, nosotros podemos decir, bueno, la esperanza de un cristiano es que Jesucristo ya viene. ¿Sabe qué? Cuando estábamos en plena pandemia, un hijo de pastor me escribió y me dijo: pastor, no sé por qué algunos pastores hablan de la misericordia de Dios, de que Dios, Jesucristo todavía no viene. Pastor, ¿por qué no oran? Señor Jesús, ya ven ahora y acaba todo esto. ¿Qué le parece esa oración? Que nosotros oremos en este día: Señor Jesús, ya ven, estamos hartos del COVID, ya ven ahora y destruye todo. ¿Le parece esa oración? Yo le dije: mira, hijo,
porque es un poco más joven que yo, le digo, Dios tiene un propósito, pero por su gracia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. ¿Se da cuenta? Esa es la esperanza, esa es la fe, y eso debe mantenerle a usted firme, firme, no tambaleando, no dudando, no preguntando, ¿será que estoy en la verdad? ¿Será que aquí es donde verdaderamente está Dios? Usted tiene que estar firme, porque eso trajo la justificación por la fe en Cristo Jesús. Quisiera contarle, estoy leyendo un libro sobre la fe, y este libro habla sobre la experiencia de tres jóvenes, y se las voy a contar. Espero ser breve en esto. La primera es la experiencia de un joven seminarista. Ahora comprendo por qué el apóstol Pablo dijo, o Salomón dijo, que el mucho estudio trastorna. Este era un joven que estaba estudiando en un seminario bíblico, y esto sucedió en Chile y es real. Este muchacho comenzó a recibir revelaciones, pero nunca pudo discernir de quién eran esas revelaciones. ¿Y sabe qué? Preocupó esto a uno de sus profesores y le decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes? Y él comenzó a hablarle y comenzó a decir cosas incoherentes. Para no alargarle mucho la historia, el muchacho se volvió loco y fue internado en un manicomio. Y cuando este profesor fue a visitarlo a este muchacho, porque ya el muchacho comenzó a hacerse violento, con un esfero quería atacar a alguien como si fuera un cuchillo. Cuando este profesor le pregunta al director, le dice, ¿pero por qué pasó esto? Y le dijo, ¿sabe que hay una situación aquí? Muchos de los locos que están aquí son evangélicos. Eso sucedió en Chile, no sé si sucede aquí en Ecuador. Y él le preguntó, ¿por qué? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este doctor? Es que en la iglesia hablan mucho de condenación, de muerte, de negativismo, pero nunca hablan de la gracia, del amor, de la fe. El segundo caso es el caso de un joven creyente en la India. Vivía con una profunda pena en su corazón de no poder hacer como joven cristiano una vida que le agradara a Dios. Y él tenía un profundo sentimiento de culpa porque no podía entrar en esa dimensión de santidad que a veces nosotros queremos imponer a la gente. Porque mucha gente dice, este es santo porque tiene una Biblia bajo el brazo, o este es santo porque ora mucho. Y sabe una cosa, cuando hablaron con él, su consejero, su pastor, la primera pregunta que se le hace es, ¿lees la Biblia? ¿Y sabe qué contestó este muchacho? La leo todos los días. ¿Y oras? Oro bastante. ¿Y predicas? Sí, también predico. ¿Dónde estaba el problema? Pero él sentía esa culpa de que no agradaba a Dios, de que no era suficiente leer la Biblia y orar y predicar y todas esas cosas. Y el tercer caso es de un joven y su madre. Fue al de su pastor y le dijo, pastor, en el carro donde voy al trabajo escuchan música mundana y eso me afecta. Y el pastor le dijo, ¿hablaste con la persona que tiene el carro para que de pronto no ponga esa música cuando vas tú? Sí, ya hablé, pero no quiere hacerlo. El pastor le dijo, bueno, entonces tomas colectivo, coge bus. Se subió al bus y le dijo, pastor, de nuevo la música cristiana, la música mundana. ¿Y hablaste con el chofer para que te baje la música mundana? Sí, pero no quiere hacerme caso. Total es que el joven comenzó a decir, no puedo salir porque si salgo me voy a contaminar.
No con el virus, sino con el pecado. Sabe que el pecado no se pasa así. Pero el joven dejó de trabajar, dejó de estudiar y fue una carga más para su madre. Y la mamá tuvo que terminar, estoy hablando de un joven de 30 años, terminar de mantenerlo. Y eso está mal. Quiero traerle algunas razones de la justificación. ¿Por qué hablamos de la justificación? Porque muchas veces nosotros hacemos más grande la culpa que sobrepasa la gracia. Usted no tiene idea cuántos cristianos hay en las iglesias que todavía sienten culpa por pecados pasados, cuando Cristo ya los borró. Pero todavía sigue, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios me salvó realmente? Hay un trastorno en su capacidad de relacionarse sanamente con el mundo. Y quiero hacer claro una cosa aquí. Usted no puede salirse del mundo porque en su barrio ponen música secular o música mundana o música que no es cristiana. Usted podrá taparse los oídos, podrá qué sé yo, pero no podrá salir de allí. Ahora, yo sé que de pronto va a estar con el pie moviéndolo. Tal vez es un reflejo involuntario. Pero usted tiene que entender cómo relacionarse sanamente con eso. Hay un video que circula por las redes sociales donde hay un predicador evangelista, no sé. Arrepiéntete, hijo del diablo. ¿Sabe qué? Eso debería desaparecer de nuestro vocabulario. Y muchos lo han tomado como una broma. Pero no hemos entendido que el legalismo impide el gozo. Impide el gozo. No le estoy diciendo que se aprenda esas canciones. No le estoy diciendo que cante esas canciones. Estoy diciendo que aprenda a asimilar que usted es humano y aún estando en este cuerpo de pecado y en esta tierra, usted tendrá que soportar todas esas cosas. Usted no se puede aislar, usted no puede irse a vivir al monte, usted no puede meterse en un monasterio porque ahí solamente va a escuchar cantos. ¿Está entendiendo? Por último, tal vez queremos lograr nuestra propia santidad con un esfuerzo humano y nunca lo vamos a lograr así. Nunca lo vamos a lograr. Y aquí hay otro término que asoma: santificación. También se logra por medio de la fe. Vamos a leer en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una pregunta: ¿qué es primero, la santificación o la justificación? Le pregunto, ¿qué es primero? ¿Por qué? No, somos justificados para luego purificarnos. ¿Sabe qué? El cristianismo, el evangelio, es la única religión que tiene ese proceso. Primero la justificación para luego ser santificados. Si usted quiere revertir eso, primero ser santificado
y luego ser justificado, usted está haciendo que la salvación sea por obras, por hechos. O sea, primero tengo que estar totalmente santo y de ahí le entrego mi vida a Jesús. ¿Ha escuchado usted esa frase? La ha escuchado, lo veo en sus caras. La gente dice eso: pastor, no puedo entregarle mi vida a Jesús. Primero déjeme que deje el alcohol, las drogas, el cigarrillo, la mentira, la infidelidad. Y de allí, cuando ya esté limpiecito, allí recibo a Jesucristo. Error. ¿Está entendiendo? La santificación. ¿Cuál es el sentido que han tenido otras religiones? Que primero hay que santificarse con la idea de aplacar al Dios. Porque leímos hace un momento que la ira de Dios, ¿no? Entonces, la ira de Dios, entonces primero tengo que arreglarme. No. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ley, y hay que hacer una diferencia entre la ley o la revelación de las Escrituras. La ley decía: santifícate, límpiate, lávate, báñate. Y ahí bañado, ahí sí, anda al altar. No estoy diciendo que no venga bañado, ¿no, verdad?, al templo. Pero lo que sí decimos es que la santificación no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer o con la ley que hayamos tenido. Obras o estar en una condición aceptable. ¿Quién vino a los pies de Cristo estando aceptable? ¿Quién vino a los pies de Cristo sin sentir que había culpa y pecado en nosotros? Por eso es que hay mucha gente que dice: pero es que yo no soy mala persona. No es que solamente sea mala persona, es que todos nacimos en pecado y tenemos que reconocer eso sin orgullo. Mire lo que decía Martín Lutero. Mire lo que decía él, o lo que pasaba a él, mejor dicho. También luchaba con un sentimiento de culpa y trataba de lograr su propia santidad a través del sufrimiento. Mire lo que hacía: dormía en el suelo. Bueno, a algunos les gusta dormir en el suelo porque dice que es más fresco. Ayunaba y se castigaba con látigos. ¿Le es familiar a usted esa figura de los látigos? ¿Y por qué se hace eso? Porque se quiere preparar el cuerpo para ahora sí recibir la salvación. Por cada pecado se golpean. ¿Sabe lo que dijo finalmente Martín Lutero? Dicen que este escrito lo encontraron en su bolsillo cuando murió. Esta frase: verdaderamente somos mendigos. Y no sé si no sobredimensionemos la palabra mendigos, porque uno puede decir a un mendigo, un zarrapatroso, alguien que está ahí pidiendo caridad. ¿Alguna vez a usted le ha tocado pedir algo? ¿Le ha tocado a usted alguna vez pedir? ¿Alguna vez usted se ha quedado sin dinero y no tiene cómo regresarse y usted ha pedido: ayúdeme con una monedita? ¿Alguna vez le ha tocado pedir a usted eso? ¿Alguna vez le ha tocado pedir ayuda y la persona que está más cerca es tal vez la persona que no se lleva bien con usted y usted le ha tenido que decir a su vecino: oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y es como que estuviéramos mendigando algo. Lastimosamente nos ha tocado pasar por eso.
Al profesor cuando no quiere poner la nota. Ayude, profesor. Somos mendigos. Porque ¿sabe qué? Una cosa. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su justificación y por su santificación, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Somos mendigos de su gracia. Somos inmerecedores de todo lo bueno que Él nos puede dar. Vamos a terminar con este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Y qué dice? Y la fe en verdad. ¿Cuál es la base de la fe? La salvación. ¿Y cuáles son los cimientos de la fe? La justificación y la santificación. ¿Lo aprendió? Espero que sí. Porque la santificación también se basa en la fe en verdad. Para que su fe no tambalee, para que su fe no disminuya, para que usted siga creyendo con la misma intensidad que creyó cuando se convirtió, necesita usted recordar esto: la base de la fe y los cimientos de la fe. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos compartido un mensaje de fe, de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que nos recuerda que somos mendigos, que somos necesitados siempre de ti, que necesitamos de ti, Señor, que no somos autosuficientes, que no somos dueños de la salud, que no somos dueños del mundo, que no somos dueños aún ni de las circunstancias que nos rodean, que no podemos tener todo bajo control, y que con esa gran revelación, Señor, te pedimos hoy: ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos a entender que nuestra fe comienza con creer en Jesucristo, y que esa fe tiene dos cimientos poderosos, que son la justificación y la santificación. Y que ninguna de esas dos cosas, Señor, son producto de mi trabajo, son producto de mi inteligencia, son producto de mis obras o lo que yo pueda hacer. Porque hoy quiero reconocer que tú me haces mucha falta, Señor. Que sin ti no puedo seguir. Que teniéndote a ti lo tengo todo. Y que por la fe en Cristo Jesús un día me salvaste y me enseñaste el camino de la justificación y de la santificación, y que hoy estoy caminando hacia la perfección en Cristo Jesús. Señor, ayuda mi fe y ayúdame a ser cada día más como Jesucristo. Corrige aquellas cosas que tal vez en lo exagerado de mi fe yo quiera arreglar con mis propias fuerzas. Quita de mí toda culpa de tal vez pecados pasados y todo aquello que quiera, Señor, distraer mi mirada de ti. Ayúdame a entender que no es por ley, es por gracia que estamos aquí, y que esa misma gracia me librará hasta que Jesucristo venga. En el nombre de Jesús oramos.
Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y esa fe que comienza en la salvación se debe desarrollar para que esa fe se proyecte y esa fe vuelva. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de